Nada en la presentación de hoy o la sección de preguntas y respuestas es o debe considerarse como consejo legal. Esta presentación es solo para fines informativos. Por favor, consulte con un abogado calificado si necesita consejo legal relacionado a las necesidades específicas de su negocio y la ley de lugares de trabajo saludables. Esta presentación es dirigida a empleadores, entendiendo la ley de lugares de trabajo saludables de Nuevo México y las obligaciones de empleadores. Estamos aquí hoy para ayudarle a implementar y cumplir con esta nueva ley estatal. Gracias por asistir. Agradecemos su interés en esta presentación. La agenda de hoy incluye lo siguiente. Primero, aclararé por qué estoy aquí y cómo es que mi agencia está involucrada con la ley de lugares de trabajo saludables, a la cual me referiré como la ley. A continuación, dedicaremos bastante tiempo para ver los detalles de la ley. Para aquellos de ustedes que quieren tener una política de tiempo libre pagado, PTO en inglés, todo en uno, les avisaremos qué es lo que tiene que hacer para seguir cumpliendo con la ley. Hablaremos un poco sobre cómo calcular cuánto pagarle a los empleados cuando usan la ausencia por enfermedad pagada. Y les daremos algunos consejos sobre cómo prepararse para la fecha de vigencia del 1 de julio. La misión de DWS es educar, empoderar, emplear y ejecutar. Nuestra visión es ser un líder en mejorar el empleo y reducir las tasas de pobreza a través del desarrollo de fuerza laboral, servicios mejorados para empleadores y garantizar prácticas laborales justas y protecciones laborales para nuevos mexicanos. La División de Relaciones Laborales es una parte del Departamento de Soluciones de Fuerza Laboral, DWS por sus siglas en inglés. La División de Relaciones Laborales administra y aplica las leyes laborales estatales que regulan el pago de salarios, discriminación, empleo de menores, el salario establecido de obras públicas y ahora ausencia por enfermedad pagada. Después de que el proyecto de ley pasó por la legislatura de Nuevo México en 2021, la gobernadora Michelle Lujan Grisham firmó la ley. La División de Relaciones Laborales tiene la tarea de implementar y ejecutar la ley, un proceso que comenzó cuando se firmaron las regulaciones. Cuando digo reglas y regulaciones o regulaciones, me refiero al documento redactado y presentado para comentario público que está diseñado para aclarar y dar detalles de la ley misma. Si ha visto o leído la ley, sabe que es breve y amplia en algunos aspectos. Es por eso que estas regulaciones son muy importantes en el proceso de cumplimiento y para que todos ustedes puedan entender mejor sus derechos y obligaciones bajo la ley. La versión oficial se encuentra en nuestro sitio web y las regulaciones se finalizaron el 27 de junio de 2022. Para que todos tengan conocimiento, las personas pueden presentar una denuncia contra un empleador por presunto incumplimiento de la ley, incluyendo represalias durante 3 años de la fecha de la presunta violación. Estos empleados agraviados pueden presentar una denuncia en la corte directamente o pueden presentar una denuncia con la División de Relaciones Laborales. A partir del 1 de julio de 2022, la División de Relaciones Laborales aceptará el formulario de denuncias en línea, en persona, por correo o por fax. Al recibir una denuncia, llevaremos a cabo una investigación. Esto incluye recolectar evidencia de cualquier fuente disponible y solicitando declaraciones de posición de los empleadores como respuesta a las acusaciones. Organizaremos una mediación entre las partes para intentar resolver el caso. Si no se resuelve, emitiremos una decisión administrativa. Si se determina que el empleador es responsable y se niega a rectificar la violación, la División de Relaciones Laborales puede presentar una demanda en una corte civil
contra la compañía por parte del denunciante. Por eso espero que ustedes estén preparados, que sus empleados no tengan nada de qué quejarse o denunciar el 1 de julio o en cualquier momento después. Antes de continuar, permítame compartir una nota positiva. Nuevo México no es el único que reconoce que la ausencia por enfermedad pagada puede beneficiar a los empleados y empleadores. Otros 15 estados y casi 150 países de todo el mundo tienen leyes que requieren algún tipo de ausencia por enfermedad pagada. Incluso cuando no lo exige la ley, muchos negocios en todo el país han implementado políticas de ausencia por enfermedad que otorgan a los trabajadores tiempo libre y protegido de no perder su trabajo. Hacerlo reduce la rotación de empleados. Los datos apoyan este hecho. Más estabilidad laboral significa menos publicidad, entrevistas y capacitación de nuevos empleados, lo cual puede ser costoso. Cuando los empleados trabajan enfermos, no son productivos. Los programas de ausencia por enfermedad pagada ayudan a garantizar que cuando los trabajadores estén presentes, se desempeñen al máximo. Los empleados que van a trabajar enfermos ponen en riesgo a sus compañeros de trabajo y a sus clientes. Ese efecto de derrame puede conllevar una gran carga económica para un empleador. Y los empleados que pueden cuidar de sí mismos y de sus familiares gastarán menos en costos de atención médica, lo que a su vez puede reducir los costos para los empleadores que también ofrecen planes de salud. Así que, nuevamente, gracias por su atención y querer hacer todo lo posible para cumplir con esta nueva ley. Es bueno para el negocio. Bien, ahora hablemos de los detalles importantes de la ley. Es posible que algunos de ustedes ya hayan leído la ley, los reglamentos o hayan comenzado a aprender sobre esta ley en otro lugar, lo cual es fantástico. No obstante, todavía voy a cubrir algunos de los requisitos generales para aquellos que estén utilizando esto como su primera oportunidad para informarse sobre la ausencia por enfermedad pagada. En pocas palabras, la ley requiere que los empleados privados, independientemente del tamaño, permitan que todos los empleados obtengan ausencia por enfermedad pagada a partir del 1 de julio de 2022. A razón de una hora por 30 horas trabajadas. Si su negocio no tiene un empleador o a miles de empleados, ya sea de tiempo completo, tiempo parcial, de temporada, temporales, etc., la ley le exigirá que pague una ausencia por enfermedad como mínimo de 1 hora por cada 30 horas trabajadas. La división no exigirá que los empleadores lleven un registro de las fracciones de horas acumuladas. Entonces, si tiene un empleado a tiempo parcial que trabaja 15 horas por semana, una vez que trabaje sus horas 30 al final de la segunda semana, se le otorgará 1 hora de ausencia por enfermedad pagada. Básicamente, sin importar el tiempo que le tome a un empleado llegar a las 30 horas de trabajo, una vez que lo haga, acumula esa hora. En el otro extremo, muchos empleadores se preguntarán, ¿la ausencia por enfermedad pagada y la acumulación cuenta en las horas extras? La respuesta es sí, y a la misma tasa. Un mínimo de 1 hora de ausencia por enfermedad pagada por cada 30 horas trabajadas. Veamos este ejemplo. Si Juan trabaja su semana laboral regular de 40 horas más 20 horas extras, eso es 60 horas de trabajo esa semana. 60 dividido por 30 horas es exactamente 2 horas. Así que Juan habría acumulado 2 horas de ausencia por enfermedad en esa semana. La ley de lugares de trabajo saludables está diseñada para que los empleados que realicen trabajos en Nuevo México acumulen ausencia por enfermedad pagada
ya sea que su negocio esté ubicado en Nuevo México o fuera del estado. Los empleados que realicen su trabajo en Nuevo México deben acumular ausencia por enfermedad pagada. Una excepción es que la ley no aplica a ningún trabajo realizado por empleados en tierras tribales y la división no tiene la autoridad para hacer cumplir sus leyes allí. ¿Qué es un empleado según la ley? La definición exacta está en el estatuto, pero aquí hay unos ejemplos. Las personas que prestan servicios en hogares de personas a cambio de una compensación están cubiertas por la ley, a menos que sean propietarios únicos. Los empleados de organizaciones de caridad, religiosas o sin fines de lucro están cubiertos por la ley, a diferencia de las personas que se ofrecen como voluntarias en dichas organizaciones. Contratistas y subcontratistas independientes no son empleados según la ley, pero los empleadores deben tener cuidado de no clasificar erróneamente a estos trabajadores como contratistas para evitar tener que cumplir con la ley. La ley incluye sanciones por hacerlo. Empleados federales y estatales tampoco son empleados según la ley. Funcionarios corporativos y los propietarios de compañías pueden ser considerados empleados según la ley si realizan servicios a cambio de un pago según lo establecido en sus documentos rectores como estatutos, acuerdos operativos, resoluciones corporativas, etc. Es importante que los empleadores conozcan el alcance amplio de razones por las cuales un empleado puede usar su ausencia por enfermedad acumulada. Así que analicemos esto juntos. Diagnóstico, cuidado o tratamiento de enfermedad física o mental, lesión u otra condición médica. Cuidado de un familiar del empleado por las mismas razones. Cuidado médico de prevención para un empleado o sus familiares. Juntas en la escuela o lugar de cuidado del hijo del empleado relacionado con la salud o discapacidad del niño. Ausencia relacionada con abuso doméstico, agresión sexual o acoso sufrido por el empleado o su familiar. ¿Cuánto tiempo puede estar fuera un empleado cuando usa la ausencia? Los empleados pueden usar la ausencia por enfermedad que ganaron en una sola porción o en partes. La ley requiere que les permita usar la ausencia en los incrementos más pequeños que usa su sistema de pago para representar otros tipos de ausencia. Adelantar significa que cuando un empleador elige otorgar a los empleados la ausencia por enfermedad acumulada que el empleado podría acumular dentro del año en una sola parte al comienzo del año. Si adelanta la ausencia, agregará 64 horas al balance de cada empleado al comienzo del año. Para los empleados contratados a mediados del año, solo adelantaría su parte de las 64 horas cuando comiencen a trabajar. Tiene que adelantar 64 horas o más, pero no puede ser menos. Por lo tanto, no puede adelantar, digamos, 32 horas para un empleado a tiempo parcial. Si elige adelantar 64 horas, aún necesita monitorear las horas trabajadas. A final de cuentas, los empleados deben acumular 1 hora de ausencia por enfermedad por cada 30 horas trabajadas. Por lo que si un empleado supera 1,920 horas de trabajo en un año, debe acumular más de las 64 horas que se le asignaron por adelantado. Tengan en cuenta también que los empleadores no pueden recuperar ninguna ausencia adelantada no usada. Ahora, puede usar diferentes estructuras de acumulación para diferentes categorías de empleados, pero asegúrese de mantener buenos registros. Todos los empleados
también deben acumular ausencia por enfermedad pagada a razón de al menos 1 hora por cada 30 horas de trabajo, independientemente de la categoría en la que se encuentren. La segunda opción que tendrán que tomar los empleadores es si van a ser más generosos de lo que exige la ley. Recuerde, la ley presenta mínimos. Va a permitir que los empleados acumulen más ausencia por enfermedad pagada que 1 hora por cada 30 horas trabajadas. Va a permitir que los empleados transfieran más de 64 horas de ausencia por enfermedad pagada no usada. Y va a permitir que los empleados usen más de 64 horas por año si lo tienen en su balance. Usted, como negocio, tiene que decidir sí o no a cada una de esas preguntas. Es posible que haya notado que los empleadores no pueden limitar la acumulación o detener las acumulaciones nunca, pero pueden limitar la cantidad de horas que un empleado puede usar. Por lo tanto, si es necesario, les sugerimos que le aclare a sus empleados que es posible que su balance de ausencia no refleje la cantidad de horas que tienen disponibles para usar. Para demostrar, un empleado que tiene 70 horas de balance al final del año, usted transferiría al menos 64 de esas horas. Si adelanta la ausencia, esto significa, digamos, el 1 de enero, ese empleado podría tener un saldo de 128 horas. Las 64 que se transfirieron y las 64 que usted adelantó, aunque solo le permitirá usar 64 de esas en el próximo año. Si otro empleado solo tiene un balance de 20 horas sin usar al final de año, tendría que transferirlas todas y luego hacer la distribución anticipada, de modo que el empleado comience el año con un balance de 84 horas. La tercera opción es cómo va a medir un año. Puede usar el año calendario normal, del 1 de enero al 31 de diciembre. Puede usar cualquier periodo fijo de 12 meses como su año fiscal o un año que comienza en la fecha de aniversario del empleado con la empresa. Puede usar el periodo de 12 meses medido hacia adelante a partir de la fecha en que el empleado usó por primera vez parte de su ausencia por enfermedad acumulada. O puede usar un periodo móvil de 12 meses medido hacia atrás desde la fecha en que un empleado usa parte de su ausencia por enfermedad acumulada. Le sugerimos que comience a pensar en estas tres opciones lo antes posible para asegurarse de incluir esta información en su política revisada y o manual del empleado. Según la ley, los empleados mantienen su ausencia por enfermedad cuando son transferidos a una división, entidad o ubicación diferente. Un nuevo dueño ocupa el lugar del empleador existente, lo que se llama la sucesión. Y cuando el empleado es recontratado dentro de los 12 meses siguientes a su separación. En este último caso, el balance de ausencia por enfermedad del empleado no usado, lo que fuera cuando se fue, debe ser restaurado. Porque sé que lo van a preguntar. Los empleadores no están obligados a pagarle a los empleados por las horas acumuladas de ausencia por enfermedad pagada en caso de despido, renuncia, jubilación o cualquier otra razón de separación del empleo. Pero si el empleado tiene la opción y elige cobrar las horas, entonces esas horas se considerarán usadas y no será necesario restaurarlas a un empleado que sea recontratado dentro de los 12 meses
posteriores a la separación. Algunas cosas misceláneas que debes saber sobre la ausencia por enfermedad pagada. No se le puede exigir a los empleados que usen otros tipos de ausencia antes de que se les permita usar su ausencia por enfermedad pagada. No es responsabilidad de los empleados encontrar un trabajador de reemplazo si un empleado estará fuera usando la ausencia por enfermedad. Y como empleador, usted no puede condicionar la autorización de la solicitud de ausencia por enfermedad si usted o el empleado no encuentran un trabajador de reemplazo. El estatus migratorio es irrelevante con respecto a la ley. Si un empleado usa un día o menos de ausencia por enfermedad, usted no puede pedir documentación. Un empleador solo puede exigir documentación razonable que verifique que la ausencia por enfermedad se usó para un propósito cubierto si el empleado usa 2 o más días laborales consecutivos de ausencia por enfermedad. Como recordatorio, esta documentación o cualquier información que obtenga un empleador relacionada con las razones de un empleado para tomar ausencia por enfermedad debe considerarse confidencial. Solo puede divulgar esta información con el permiso del empleado o para algún otro propósito legal, como una investigación de la División de Relaciones Laborales sobre una presunta violación. Las represalias son ilegales según la ley y tomamos en serio. Vale la pena mencionar esto hoy para que esté bien claro qué es una represalia y entendamos qué es contra la ley. Aquí está la fórmula. El primer evento. El empleado hace todo lo que se le permite hacer según la ley. Por ejemplo, pide tomar ausencia por enfermedad, presenta una denuncia de ausencia por enfermedad pagada, menciona a compañeros de trabajo o incluso en las redes sociales que cree que la compañía violó la ley de alguna manera o participa en una investigación sobre una presunta violación. El segundo evento. El empleador luego toma una acción adversa contra ese empleado o hace algo que podría interpretarse como una interferencia o disuasión de ejercer sus derechos de ausencia por enfermedad pagada. Eso es lo que conduce a una responsabilidad potencial. Esta pantalla enumera ejemplos de cómo podría ser ese comportamiento de represalia. Esto no significa que los empleadores nunca pueden disciplinar a sus empleados de acuerdo con sus propias políticas internas. Solo estamos diciendo que tenga cuidado al hacerlo para asegurarse de que la disciplina no se use como una represalia para disuadir a los empleados de usar la ausencia por enfermedad en el futuro. La disciplina legítima es una cosa, la represalia es otra y viene con sanciones bajo la ley. La pregunta más común que ya recibimos de los empleadores tiene que ver con si el tiempo libre pagado, PTO, tradicional, y la ausencia por enfermedad deben mantenerse separados. No necesariamente. Es posible tener una sola política de PTO y cumplir con la ley, pero hacerlo no es la opción correcta para todos los negocios. Si sigue este camino, asegúrese de que su política de PTO cumpla con todos los términos y condiciones de la ley. No cumplirá solo porque ofrece una tasa de acumulación más generosa. Para que el PTO esencialmente absorba la ley, debe asegurarse de ofrecer tasas de acumulación, uso y transferencia iguales o más generosas. A los empleados se les debe permitir usar el PTO por lo menos para todos los fines permitidos en la ley. No puede tener periodos de espera antes de la acumulación o el uso de PTO.
debe utilizar los métodos de la ley para calcular el uso de la ausencia por enfermedad. Debe cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros de la ley, exhibir el cartel e informar a los empleados sobre sus derechos de ley al momento de contratación. Sus resúmenes trimestrales del año hasta la fecha para los empleados deben enumerar las horas trabajadas, el PTO acumulado y el PTO usado. Y tenga cuidado, su política u otras leyes pueden requerir que pague el PTO no utilizado al momento de la separación. A menos que sepa que el empleado está solicitando una ausencia por un motivo que no es parte de la ley, no podrá negar la ausencia basado en las necesidades del negocio. Del mismo modo, no podrá requerir una aprobación previa para el uso de la ausencia. Y asegúrese de que sus empleados sepan que un solo balance de PTO que se puede usar por cualquier motivo significa que no tendrán ausencia por enfermedad pagada disponible si tiene 0 horas en su balance de PTO. La ley puede ser poco confusa. Ustedes y todos estamos intentando resolver esto juntos. El hecho de que la ley entre en vigencia a mediados del año, por ejemplo, podría dejarlo preguntándose cómo se supone que debe cumplir con la ley hasta que lleguemos al 2023. Bueno, a partir del 1 de julio de 2022, los empleados actuales deben comenzar a acumular al menos 1 hora de ausencia por enfermedad pagada por cada 30 horas trabajadas. Puede hacer una acumulación continua o puede realizar una anticipación de la ausencia. Si elige la anticipación, debe cargar las 64 horas completas, por lo que cada negocio debe elegir lo que funciona mejor para ellos. La división entiende que el resto de 2022 puede implicar algunos dolores de crecimiento. Buscamos el cumplimiento de buena fe y el compromiso de hacer las cosas bien si se producen infracciones involuntarias. Ahora, anticipo que habrá algunas preguntas sobre esto a medida que surjan estos escenarios, por lo que quiero entrar en detalles sobre cómo calcular cuántas horas un empleado está fuera por enfermedad y cuánto pagarle por esas horas de ausencia por enfermedad. Si un empleado trabaja de 8 a 5 de lunes a viernes, esto es fácil. Si se toma un día de ausencia por enfermedad, le paga 8 horas. Si toman 1 hora, les paga su tarifa por hora. Pero, ¿qué pasa si las horas de trabajo de un empleado cambian día a día o semana a semana? En general, utilizará el promedio de horas que el empleado trabajó durante las 2 semanas anteriores. Veamos este ejemplo. Su empleado Roberto se reportó enfermo un día en la semana 3, por lo que analizamos las 2 semanas anteriores. Primero, calcule cuántas horas trabajó. En este ejemplo, 28 más 32 son 60 horas. Luego, calcule cuántos días trabajó. Parece 10. Busquemos la cantidad promedio de horas trabajadas por día. 60 horas divididas por 10 días es 6 horas por día, por lo que consideraría que usó 6 horas de su balance actual de ausencia por enfermedad. Ahora, los empleados por día, que son empleados pagados por día o empleados de llamada, pueden no tener un horario regular en absoluto. Entonces, ¿qué hace en estos escenarios? Si uno de esos empleados se reporta enfermo, usará la cantidad de horas que estaban programadas para trabajar ese día. Entonces, si se reportaron enfermos y faltaron a un turno de 6 horas, le pagará por 6 horas. ¿Cuántas horas tiene que pagar
si no sabe cuántas horas habría trabajado el empleado enfermo. La duración de un turno se determina el mismo día, basado en las necesidades del empleador. Si contrató a un empleado de reemplazo, use la cantidad de horas que el empleado de reemplazo estuvo allí. Si no obtuvo un reemplazo, mire la última vez que el empleado trabajó en el mismo turno o realizó las mismas tareas. Para los empleados asalariados exentos o los empleados asalariados no exentos cuyas horas fluctúan de una semana a otra, convertirá su salario anual en un salario semanal y dividirá esa cantidad por 40 horas estándar. Si determina que el salario anual de Alberto de 41,600 dólares equivale a $800 por semana, lo dividirá entre 40 horas. Su salario, por lo tanto, queda en $20 por hora. A Alberto se le debe pagar al menos esa cantidad por cada hora que use de su balance de ausencia por enfermedad. La advertencia aquí es que si sabe que el empleado exento suele trabajar menos de 40 horas por semana, entonces debe usar las horas estándar del empleado en lugar de las 40. Si normalmente trabaja más de 40, siga usando 40. Para los empleados asalariados no exentos, cuyas horas semanales no fluctúan, haga los mismos cálculos, pero en lugar de usar un estándar de 40 horas, use la cantidad de horas que el empleado trabaja, normalmente en una semana laboral regular. Eso podría ser 40, pero digamos que Susana solo trabajó 30 horas por semana. Su salario de $78,000 por año dividido entre 52 semanas equivale a $1,500 por semana. Eso dividido por sus 30 horas trabajadas le indica que se le debe pagar al menos $50 por hora por sus ausencias de enfermedad. Entonces, los negocios deberían mantener registros de las horas trabajadas para los empleados asalariados no exentos, no para calcular cuánto pagarles, pero sí debe mantener registros de las horas trabajadas para saber cuántas horas de ausencia por enfermedad debe acumular cada empleado. En el caso de los empleados exentos, puede suponer que trabajan 40 horas a la semana para la acumulación, a menos que, nuevamente, usted sepa que regularmente y habitualmente trabajan menos horas a la semana, en cuyo caso, la acumulación de ausencia debe basarse en sus horas de trabajo típicas. Tenga en cuenta que los requisitos de notificación y mantenimiento de registros de la ley se aplican por igual a todas las clasificaciones de empleados. Los empleados que reciben propinas son un poco diferentes. Deben recibir el salario mínimo al usar la ausencia por enfermedad que han acumulado. ¿Qué salario mínimo? ¿Federal, estatal o local? La respuesta es el que sea mayor. Y no estamos hablando del salario mínimo con propinas. Estamos hablando del salario mínimo completo. El salario mínimo del estado de Nuevo México actualmente es $11.50 por hora. Pero el salario mínimo de la ciudad de Santa Fe es de $2.95 por hora. Si su empleado está en Santa Fe, debe pagarle $12.95 por cada hora de ausencia por enfermedad ganada que use. Los empleados a los que se les paga por tarea, por pieza o por proyecto deben recibir la tarifa por hora, la tarifa salarial convertida en una tarifa por hora o el salario mínimo, lo que sea mayor. Los empleados a comisión que además tengan una tarifa por hora o salario deberán ser pagados de acuerdo con
esto, la cual deberá ser por lo menos el salario mínimo aplicable. Si son solo de comisión, deben recibir al menos el salario mínimo. También quería mencionar hoy que un empleador no puede considerar las horas de un empleado que se recorten a un número más bajo debido a que el empleado tomó una ausencia por enfermedad acumulada. Un empleador debe pagar al empleado toda la ausencia por enfermedad ganada usada de acuerdo con las horas programadas regulares del empleado. Es decir, si el empleado normalmente trabaja en turnos de 10 horas y usa un día de ausencia por enfermedad, usará 10 horas de su balance de ausencia por enfermedad y debe pagarle por 10 horas, no por 8. Puede que esté pensando, bueno, eso fue mucho, ¿y ahora a dónde voy? Afortunadamente, puedo contestar esa pregunta. Aquí hay 4 cosas que puede y debe hacer ahora para estar listo para el 1 de julio. Preparar documentos de aviso para entregar a todos los empleados. Esta es la información que debe darle a todas las nuevas contrataciones en el futuro. Y le recomendamos que también se le proporcione a todos sus empleados actuales. Recoja los carteles de ausencia por enfermedad de NMDWS. Estos estarán disponibles para que los recoja en forma impresa a finales de julio en las oficinas de conexiones de fuerza laboral en todo el estado. Puede encontrar la oficina más cercana a usted en la dirección web que se publicará al final. Los carteles serán gratuitos y estarán disponibles en inglés, español, navajo y vietnamita. Pero debe conectarse ahora y descargar el cartel en inglés y español antes de que se le olvide para asegurarse de que cumplirá con la ley el 1 de julio. Hable sobre la ley con su contador o compañía de pago y decida un plan que incorpore los cambios de su política y notifique adecuadamente a los empleados sobre su acumulación del año hasta la fecha y su uso. Crear nuevas o revise sus políticas y su manual de empleados para reflejar las disposiciones de la nueva ley. Puede visitar nuestro sitio web cuando esté trabajando en estas revisiones. Ahí tenemos una lista que puede usar como punto de partida para asegurarse de que sus políticas actuales y futuras cumplan con la ley. Los requisitos del acuerdo de negociación colectiva relacionados con la ausencia por enfermedad pagada deben ser consistentes con la ley y cumplir con los mínimos obligatorios. Pero un acuerdo de negociación colectiva puede otorgar cantidades más generosas de acumulación, uso y transferencia de ausencia que las que son requeridas por la ley. Y para aquellos de ustedes que les gustaba estudiar en la escuela, busquen la ley de lugares de trabajo saludables y los reglamentos y léanlos. Tienen más información de la que podemos cubrir en este tiempo tan corto, por lo que si después de hoy le quedan preguntas persistentes, ahí es donde debe comenzar. Puede acceder a copias de ambos en nuestro sitio web. Y mostraremos la dirección del web en solo unos minutos. Es importante recordar que los negocios pueden ser responsables de daños monetarios, intereses y tarifas si violan esta ley, sin mencionar su tiempo, posibles tarifas de abogados, costos judiciales, etc. Y estas denuncias son de registro público, por lo que podrían afectar su reputación comercial o incluso si alguien quiera trabajar para usted en el futuro. Nuestro mensaje es claro y útil. Por favor, no rompa la ley. No vale la pena. Los animo a que estén atentos a nuestro sitio web.
Es un lugar para todo lo relacionado con la ausencia por enfermedad pagada de Nuevo México. Anote este enlace y márquelo como favorito en los navegadores de su computadora. Lo agregaremos y actualizaremos el sitio web periódicamente. En nuestro sitio web hay un documento con toda la información de estas pantallas y la presentación, así como la grabación. Los empleados podrían ir a este sitio web para presentar denuncias a partir del 1 de julio de 2022, pero ahora pueden ir allí para descargar el cartel, la guía de referencia y leer las preguntas frecuentes. Hay varias páginas de preguntas frecuentes en nuestro sitio web. Asegúrese de leerlas todas. También les recomiendo nuestro sitio web. También recomiende nuestro sitio web y esta presentación a sus colegas y otros dueños de negocio. Todos estamos mejor si estamos en la misma página. Gracias de nuevo por su tiempo y atención. Como recordatorio, nada en la presentación de hoy o la sección de preguntas frecuentes o preguntas y respuestas es o debe considerarse como consejo legal. Esta presentación es solo para fines informativos. Por favor, consulte con un abogado calificado si necesita consejo legal relacionado a las necesidades específicas de su negocio y la ley de lugares de trabajo saludables.